Bueno, señores, pues continuamos con la clase de software automotriz. Seguimos revisando lo que es programa Arduino. Entonces tenemos aquí lo que es el Arduino. Hemos venido revisando. Nosotros que cuando trabajamos con Arduino, pues se escucha de estados digitales, opción 1, opción 2, de opción 3. Tenemos la entrada de voltaje, pues sería de 5 a 0 voltios. La entrada de 5 voltios se le denomina una entrada alta o high, y de 0 voltios una entrada baja o low. Las opciones que tenemos, pues trabajamos con códigos binarios, que es 1 y 0, 1 para voltajes altos y 0 para voltajes bajos. Y también esta opción que sería verdadero o falso. Cabe recalcar que estos programas de programación, valga la redundancia, se trabaja en el idioma inglés. Tenemos los pines mode o modes de pin, que son de entrada y salida, output o input, salida y entrada. Los pines de entrada, pues escuchan y captan información del exterior, pulsadores, sensores. También los input, el pin se usa para leer si tiene 5 voltios o 0 voltios, o en su rango de 5 a 0. Entonces un valor intermedio también viene aquí, es un rango. Los pines de salida envían información desde la tarjeta del Arduino exterior al exterior. Los pines de salida output activa aplicando 5 voltios o 0 voltios un pin, o lo que nosotros tengamos destinado. Y tenemos también un microprocesador. La ventaja que se tiene es trabajar con un Arduino Uno es que nosotros este microprocesador lo podemos extraer, lo podemos sacar y lo podemos trabajar tranquilamente en una protoboard. Los Arduinos, el 2, el 3, el 4, pues no nos permiten sacar este microcontrolador. Por ende, si se quema o pasa algo, si necesitamos cambiarlo, pues ya me influye un costo muy alto, que está entre los 40 y 50 dólares. En el Arduino Uno yo extraigo este microcontrolador, lo puedo reemplazar por otro y simplemente me influye un costo de 5 a 10 dólares. Es la ventaja de trabajar con Arduino Uno. Entonces el microprocesador procesa el programa, carga esto a la placa. Tenemos el digital write o el pin de valor, se usa para activar o desactivar un pin digital. Entre paréntesis se debe indicar qué pin modifica y qué valor darle. Por ejemplo, tenemos digital write pin height o un pin de entrada. Tengamos en cuenta que hasta que se defina el estado del pin como height, su valor por defecto será low. ¿Por qué? Porque no tenemos entrada de corriente. Tenemos el digital read o el pin. Esta instrucción lee el estado o valor de un pin dado en alta si es 5 voltios o dado en baja si es de 0 voltios. Este pin se puede identificar también como una variable y este valor es igual al digital read pin. Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo, se lee el estado de un pulsador conectado a una entrada digital y lo escribe en el pin de salida LED. Entonces tenemos a una salida un LED 13. Entonces la programación sería el pin LED output o el señal de salida. Tenemos configura el LED del pin 13 como salida. Tenemos el pin mode para un botón, el input, que sería configurar el botón pin 7 como entrada. Lo que debemos tener claro si son las entradas, en este caso sería el pin 13, que este va a la salida para encender un LED, y el pin 7, que sería contacto con un pulsador, con un botón, y un pin
de entrada del valor que yo estoy recibiendo. Entonces tenemos el pin 13 asignado para el LED, que es un valor 13, el 7 que es asignado a un botón o un pulsador, y la definición asignada en el valor 0. Con esto nosotros realizamos la programación y le damos la opción el pin mode, le ponemos el LED porque estoy poniendo que para el pin 13 es un LED, es un pin de salida, y configura el LED pin 13 como salida. Profe, disculpe, Diga. no está compartiendo la pantalla. A ver, nos comparte. Ahí sí pueden divisar. Sí. Entonces, como les vuelvo a repetir, tenemos el pin de salida, pues, o de entrada tenemos el 13, el 7 y el 0. Entonces aquí vamos designando. En el valor 13 pues tenemos el LED, en el valor 7 o en el pin 7 tenemos un pulsador o un botón, y tenemos la definición y la asignación de un valor 0. Entonces en la programación vamos void LED setup, tenemos el pin mode LED output o el pin de salida, configura el LED pin 13 con salida, y el pin mode o el de salida lo configuramos para un botón, tenemos de salida el pin 7 como entrada. Entonces te recibe la señal, si presionamos el pulsador pasa la corriente, que sería de 5 voltios. Con esto le estamos indicando que mande la corriente al pin de salida para que se encienda en este caso el LED. Nosotros para la configuración en Arduino tenemos la pantalla, tenemos la verificación Sketch, tenemos la compilación para que se vaya a la tarjeta de Arduino, tenemos para realizar un nuevo circuito, para guardar el circuito, el Save Sketch, tenemos el Open Sketch para abrir un circuito que ya hemos tenido hecho o uno que estamos realizando. Tenemos el Current Tab que nos indica en qué proyecto estamos trabajando. Tenemos el Arduino Software, la versión, y tenemos el Open del Serial Monitor o la librería. Tenemos la librería de Arduino. Las librerías son colecciones de códigos que facilitan la interacción de sensores, pantallas, módulos eléctricos, entre otros. El entorno de Arduino incluye estas librerías de manera que facilitan el trabajo. Archivos, ejemplos. Existen cientos de librerías desarrolladas por terceros en Internet que nos ayudan a conectar prácticamente cualquier dispositivo a nuestras tarjetas con Arduino. Aquí, si pueden observar, tenemos algunos enlaces que tenemos, que es Ardumanía, Playground, Arduino, tenemos Fábrica Digital ORG, tenemos Arduineando. Como saben, Arduino pues es una plataforma libre y nosotros podemos encontrar mucha información en la red. Por ende, aquí están estos enlaces que sí nos están dando esta información. Dejen ver si se abre. Pues tenemos otros. A ver, les comparto. Tenemos traducción de Arduino Network, tenemos la tabla de contenidos, tenemos modificaciones de Perface, Square, entre otras. Tenemos la lista de imágenes en el área de diseño. Tenemos un blog, si necesitamos algo, pues aquí hay algunos blogs que están hablando acerca del Arduino, pueden servir como información. Tenemos hardware,
Nosotros pondremos Arduino crear un Arduino o descargar. Nosotros vamos a crear nomás. Tenemos el Arduino, tenemos Arduino Web Editor. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esperemos que descarguen los ejemplos para divisar uno de estos. Está el fruto de Arduino. Vamos acá a la librería. Bueno, aquí tenemos ya nosotros la pantalla del editor de Arduino. Nosotros vamos a hacer la programación. Estaba viendo los ejemplos que se abran, pero debido a la conexión de internet. Bueno, tenemos un circuito básico, tenemos un parpadeo, tenemos pantallas LED, cuerdas, Arduino Shift. Vamos, cargamos la programación. Entonces tenemos cómo se debe programar. Tenemos el boceto convierte el Arduino en bits usando los siguientes pines del Arduino. El pin 10 se usa para restablecer el microcontrolador de destino. Por defecto los pines SPI, el hardware, tenemos el MISO y SCK. Se utilizarán para comunicarse con el objeto en todos los Arduinos en los pines que se puede encontrar. Lo que estamos indicando cómo se va a utilizar. Tenemos el include, el Arduino, qué tipo de Arduino vamos a utilizar, el serial. Tenemos la definición ProLife Flinker True. Entonces tenemos configuración de reloj SPI en HZ, por ejemplo, para un... Entonces, aquí como ven vamos programando, vamos poniendo qué es lo que vamos a hacer. Y también lo bueno que aquí tenemos otro para compilar. La verificación. Entonces existe un error a compilar, ¿por qué? Porque yo no tengo conectado a Arduino. Entonces simplemente este es un editor o un programador en línea donde yo necesito tener un Arduino para compilar y ver si es que funciona. La desventaja de Arduino que nosotros nos permite, no nos deja es ya conectado, ya bueno, si mandamos a correr el programa, si nos sale si es que hay errores o no hay errores, o si es que está bien, para nosotros poder compilar en el microcontrolador. Una de sus ventajas es que si hay algún error podemos volver a cargar nuevamente el programa y hasta que funcione. En los quemadores de PIC no se podía hacer esto, se tenía un microcontrolador y se cargaba. Si usted presentaba, con este sí se trabaja con Proteus para hacer la comprobación, y si está y sin Proteus nos sale que sí funciona como se debe, procedemos a compilar. La desventaja que si se requiere hacer un cambio, pues tendremos que comprar otro microcontrolador y realizar este proceso de compilación. Con los quemadores de PIC pues sí se demora mucho esta compilación, a veces nos arroja errores, se queda en medio camino, nos toca volver a reiniciar. Con Arduino no, en cambio. Con esta plaquita de Arduino pues puedo cargar, si me hace falta modificar, vengo al programa, modifico y cargo nuevamente el programa. Es una de las ventajas que nos ofrece Arduino. También nos permite compartir nuestras programaciones. Tenemos compartir, como saben que está en línea, copiamos el link, o ponemos también, o para introducir en alguna parte de nuestro circuito, ponemos OK y podemos nosotros compartir. Sigamos con las diapositivas.
compartir la pantalla. Entonces, como vieron, ya es el entorno de lo que es el Arduino IDE. Tenemos el desarrollador de ejemplos. Después de indicar el ID de Arduino, el puerto que se trabaja, así como el tipo de placas, tenemos el archivos, ejemplos, BASIC, Blin. Y se nos despliega pues el programa. La ventaja de Arduino pues que si nosotros queremos buscar, pues sí existen foros. En el caso de que de un limpiador de inyectores también podemos indagar, investigar en alguna parte si está la programación que se requiere para poner a trabajar pues el banco limpiador de inyectores. Lo que estoy buscando sí es me dijeron que había una página en la cual se podría hacer las simulaciones sin la necesidad de nosotros contar con una placa Arduino. Simplemente se harían las conexiones. Estoy investigando porque sí, algunas cuestan, pero estoy buscando una que sea gratuita para que ustedes se puede hacer la simulación, ustedes también puedan realizarlo en sus hogares. Entonces tenemos que cuando nosotros conectamos el Arduino tenemos 4 LED en estado. Entonces, aquí vemos en la figura donde se ubican los 4 LED. Tenemos un LED verde que nos indica que está encendido, un LED amarillo conectado directamente al microcontrolador, accesible a través del pin 13. Tenemos el amarillo que sirve para indicar que la placa está recibiendo o transmitiendo datos a través de la comunicación del puerto USB. Para nosotros poder poner a funcionar nuestra placa, pues necesitamos primero, tenemos dos entradas de alimentación. La entrada de alimentación normal que vendría con un cargador, y también si no tenemos este cargador pues conectado a nuestro computador por medio de la USB, también estábamos cargando y puede funcionar tranquilamente la placa de Arduino. Conjuntamente con como tenemos los pines de salida que son de análogos y digitales, pues tenemos que conectarlos a una placa que hemos realizado, o en nuestro protoboard, en nuestro circuito que tengamos realizado. En caso sería en una placa protoboard, o si ya tenemos realizado nuestro circuito en una placa PCB, pues se la conectaría directamente a la placa PCB. Entonces, como ven el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, simplemente conectamos una resistencia y un foco LED. ¿En qué pin conectábamos? En el 13. Y en el 7 para recibir la información, en caso tengamos un pulsador. Pondríamos a carga y como ven ustedes, yo solo sin necesidad de utilizar un protoboard. En primera imagen simplemente conectamos en el pin 7 y en el pin 13. Conectamos nuestro protoboard y estamos mandando la corriente para que encienda en este caso nuestra LED. Si no queremos que encienda directamente, vamos a un protoboard, conectamos en negativo la patita más corta, y en cualquiera de los otros conectamos nosotros cualquier huequito del protoboard. Claro que debe estar hecho la conexión a positivo. ¿Para qué? Para que se encienda este protoboard, este LED. Entonces la práctica de semáforo con LED se quería hacer, pero todavía no he conseguido la plataforma para que se puedan realizar los elementos. Si estuviéramos en forma presencial, pues sí les pediría que se consigan, si no es el Arduino, pues por lo menos los elementos de una placa de esta de aquí de metal, se me fue el nombre, perdón, de plástico, nuestro protoboard para realizar ahí la práctica. Lo que se iba a utilizar a 3 LED de color rojo, verde, amarillo. Los LED son de tipo especial, de diodos que emiten luz cuando la corriente eléctrica circula por ellos. Unos LED normal. Una resistencia de 220 amperios
Estas son, ¿cómo se dice? Las resistencias son un componente electrónico que actúan como una barrera y dejan pasar solo cierta cantidad de electricidad. Su medida es en ohmios. Se quiere hacer los grupos para que formen ustedes y realicen este trabajo. Entonces, que se buscaba hacer que se configure simplemente los pines con una salida que es el output, que va para encender al LED, y el input, que sería conectado por medio de un botón o un pulsador, para que cuando nosotros presionemos pase la corriente de la instrucción pues al microcontrolador y envíe la corriente para que se encienda. En este caso serían los LED. O si no queremos LED, también podemos utilizar, hay placas que vienen diseñadas. Entonces tenemos otros sensores para proyectos finales. Los sensores se convierten las medidas del mundo real en las señales eléctricas que pueden utilizarse en la placa Arduino. Tenemos un sensor de ultrasonido, un sensor PIR, la comunicación del Arduino con la PC o el dispositivo. Interviene la PC en el entorno físico. Tenemos la comunicación por medio de la USB, método para controlar el Arduino desde la ID del processing. Tenemos mediante la librería de Arduino para processing firma, y tenemos también por medio de un puerto que es de la firma TA. La firma TA es un protocolo genérico para la comunicación con microcontroladores desde un software instalado en un ordenador. Este protocolo se puede implementar en cualquier arquitectura de microcontroladores, así como en cualquier paquete de software. Su objetivo es controlar completamente el Arduino desde el software, instalando en un ordenador sin escribir una sola línea de código Arduino. Si nosotros compráramos pues un Arduino, pues este Arduino mismo nos viene con el CD del programa para poder instalar en nuestra computadora. Este viene con todas las librerías para que no se dificulte pues el manejo de esto. Entonces tenemos la descarga de las librerías del processing, tenemos archivos, ejemplos, vamos a Firmata, tenemos Firmata para descargar esta librería. Entonces aquí nos indica los pasos que se debía realizar. En nuestro caso pues tendríamos que ver cómo vamos a trabajar. Tenemos aquí la librería del Arduino. Tenemos una librería muy extensa, podemos encontrar las funciones serial. La placa del Arduino posee en principio un puerto serial para la comunicación entre la computadora y otros dispositivos. Tal comunicación se produce en los pines T, X y RX. La instrucción del serial begin inicia en el puerto serial y establece la velocidad de comunicación especificada en la baud. Entonces iniciamos la comunicación interna del microcontrolador, indicada la velocidad que vamos a transferir. Cuando más grande sea el número de más bits por segundo, pasarán por el cable. Si más grande sea la programación, más bits tiene que pasar por el cable. La sintaxis de programación. Tenemos el Arduino List, devuelve una lista de los dispositivos de serie, puertos en serie disponibles. Si su tarjeta Arduino está conectada a la computadora, cuando usted llama a esta función, su dispositivo estará en la lista. Arduino Parent Name Red crea un objeto Arduino, un objeto a nivel del elemento de programación. Parent debe aparecer comillas. Name es el nombre del dispositivo en serie, es decir, uno de los nombres devueltos por Arduino. Rate es la velocidad de la conexión. En este caso hablamos de 57.600 para la versión actual de los firmware. Tenemos el pin mode. Este pin configura el pin digital como entrada de input o como salida output en el modelo de Arduino input o Arduino output. Tenemos el digital read, que nos devuelve un valor leído a una de las entradas digitales, Arduino log o Arduino bien
o el Arduino High. Aquí ya depende ya si la entrada es de 5 o 0 voltios para nosotros distinguir si es que es de low o de high, desde alta o de baja. Tenemos el diagrama write, que escribe el Arduino de baja y el Arduino de alta en un pin digital. Tenemos el análogo read, devuelve el valor a una entrada análoga leída de 0 a 1023. Tenemos el análogo write, que escribe un valor análogo, una señal PWM, un pin digital que soporta la salida análoga de los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Para ADMEGA, los valores deben estar comprendidos entre 0, equivalentes a apagado, y 255, equivalente a encendido. Tenemos también otros simuladores. ¿Para qué? Para nosotros utilizar el Arduino tenemos el Fritzy, el cual tiene un costo de instalación de $8. Estoy buscando una versión gratuita. Tenemos el 123D Circuit OIT, que es una versión de Autodata, que también estoy tratando de ver cómo funciona. Abramos este simulador. Entonces, el simulador que estoy buscando, que no lo he logrado encontrar, lo he encontrado por versiones de pagadas. Más o menos vemos que lo puedo encontrar. Voy a tratar la pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces, es el simulador que estoy queriendo encontrar. No lo he encontrado en versión libre, está en versión pagada, que es por el FreeSync. Con el FreeSync, en el cual yo puedo hacer mis colecciones. Tengo la placa Arduino, tengo los componentes. Me he ido pues a las descargas. Sí, he estado buscando más o menos esto, pero tiene un valor de $8. De 8 a 25 dependiendo de las funciones que yo necesito. La estoy buscando pues para ver si es que le consigo alguna versión libre. Sí, tenemos algunas ventajas con con el programa, pues el FreeSync. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros aquí virtualmente mi placa Arduino, los componentes, también nos permite realizar el diagrama y las diferentes conexiones. Se puede simular también. Entonces, si las computadoras que se utilizan en si tienen los requerimientos que presta este programa. O también tenemos otro que era el simulador, el Circuit.io. El Circuit.io en cambio es una de Autodesk. Nosotros sí tenemos la librería de Autodesk. Tenemos la creación de un paquete, o para crear, sino que un poquito se maneja en 3D. Tenemos la librería todavía no me estoy revisando cómo se maneja. No existen los componentes como salen en FreeSync, que son mucho más, se los puede reconocer a simple vista. En este pues no, lo único que se puede reconocer a simple vista es trabajo con un LED. Me sale LED, lo ubico en alguna parte, se va creando pues en 3D en mi LED. Espero un momento para que cargue. En este caso no cargue LED, vamos a otro, finalizar. En este caso lo que hice es crear ¿cómo se llama este? Un receptor o detrás o salidas para poner una placa. Quería poner eso, era un LED. Damos un LED. Ahí sí tengo mi LED. Esperamos que cargue el LED.
tengo mi LED puesto en una placa. Por la parte inferior pues serían las conexiones. Se podría ir instalando más componentes. Que ya tengo, lo puedo extraer, puedo mover y luego puedo ubicarlo. Tengo también aquí juegos de LED. Puedo mover, puedo girar, puedo rotar, puedo ver cómo están las conexiones por la parte inferior. Esto es una librería de Autodesk. Estoy recién viendo cómo funcione. Ya. Próxima clase ya veo cuál sale mejor, si es el Fit, si no esta librería, pues según eso iríamos, trabajaríamos en los proyectos. Y aquí se van guardando los proyectos que va haciendo. Pues tenemos el circuito en 2D, o nos indica también en 3D. Aquí tenemos lo que acabamos de hacer ahorita, el LED. Estos prácticamente están aquí, están para guardarse, no se guardan todavía porque están abiertos, pero ya cuando los cierre se van a guardar en esta librería. Este de Fritz en sí, voy a ver cómo hago para conseguirla. Parece muy interesante, he estado viendo algunos videos y sí es muy llamativa, ya que los componentes que puede ver usted aquí en pantalla se asemejan mucho a la realidad. Entonces va a ser una forma pues más fácil de yo poder trabajar. Como ven, tengo la placa por la parte superior, la parte inferior también para yo poder ir haciendo las diferentes conexiones. Tengo una resistencia, un fotorresistor, entre otros elementos electrónicos. ¿Alguna duda, señores? Entonces espero ya conseguir estos programas para a ustedes compartirles, para que puedan y podamos seguir realizando prácticas de la programación y de la instalación del circuito. Bueno, de circuitos ya hemos revisado, ya hemos visto más o menos cómo se hace. Ustedes tienen una idea, también hemos trabajado con Livewire, con PCB WinZar, con Proteus no trabajamos, ya que no conseguí el programa, también era de paga. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado entendido? Peter, Marín, Tello, Arencia. No hay dudas. Muchas gracias. Tello, ¿alguna duda? Marín, Valencia. A donde explicó se me quedó claro, profe. Ya, señores, listo. Entonces eso sería todo pues por el día de hoy en la materia de software automotriz. Agradeciéndoles por su participación a esta clase. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en las próximas clases. Pasen bien.